iniciar la clase del día de hoy. Previo a que iniciemos la clase, me gustaría conocer sus impresiones en relación a la clase que les dieron el viernes pasado por parte de un catedrático que tuvimos invitado. No sé si alguno quiere comentarme o si quedó alguna duda o si está todo claro de los temas que vieron el viernes anterior. Así que les voy a dejar unos minutitos para que hagan algún comentario o alguna sugerencia y lo podamos tomar en cuenta siempre en pro de mejorar la clase. ¿Quedaron claros todos los temas? Buenas noches. Por mi parte, sí, creo que estuvo muy bonita la dinámica de la participación del otro licenciado. Trató de darnos ejemplos. Entonces, sí, por mi parte, sí, me quedó bastante claro los temas y pues hizo bastante alusión a ejemplos. Y pues creo que también complementa el aprendizaje eso, ¿verdad? Muy bien, gracias Nínive por su comentario. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ningún otro comentario y si no hay dudas, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Recordemos que ustedes tienen que tratar de llevar la secuencia de las clases porque cada tema está relacionado uno con otro y conforme vayamos avanzando vamos a ir regresando algunas veces a recordar algunas de las instituciones o algunos de los conceptos que hemos dado. Recordemos que hemos iniciado explicando cuál es la importancia del derecho procesal, cuál es la importancia de la teoría del proceso, por qué es importante conocer el derecho sustantivo y adjetivo, por qué es importante conocer las diferencias que existen. Vimos todo lo relativo a la jurisdicción y a la competencia y por qué dependencias se ejerce dicha situación. Y de la misma forma, pues hemos visto cómo jurídicamente está organizado el Estado a través del organismo judicial para poder responder a las necesidades y a las demandas de justicia de la población. En la clase anterior vimos un tema bastante importante que es en relación a las partes procesales. Quiénes son los que lo conforman, cuál es la actividad que realiza cada uno de los sujetos o de las partes procesales, y vimos también cuál debe ser la función y cuáles son los principios sobre los cuales deben basarse los jueces dentro de su actuación. Esto es importante que lo vayamos entrelazando porque el tema de derecho procesal, independientemente de la rama a la que nos vayamos a referir más adelante, pues es de vital importancia para que independientemente en qué situación nos encontremos, como demandantes, como demandados, o quizá realizando la función jurisdiccional, porque yo espero que de aquí salgan buenos jueces, pues tengamos claro cuál debe ser el actuar. Y teniendo ya claro todo el andamiaje previo a iniciar la acción procesal, pues el día de hoy es específicamente el punto que vamos a tocar. Y el día de hoy nos toca ver lo relativo a la acción procesal. De una manera bastante simple, podemos definir la palabra acción y del diccionario de la lengua española, perdón, pues básicamente nos indica que acción significa poner en movimiento algo. Y cuando hablamos ya en términos jurídicos,
nos referimos a la acción procesal. Y de una manera bastante general, podemos indicar que la acción procesal significa poner en movimiento a un órgano jurisdiccional. Recordemos, no perdamos de vista que la intervención de los órganos jurisdiccionales va a ser a solicitud de parte, es decir, los juzgados, salvo algunas excepciones que vamos a ver adelante, van a actuar sobre el derecho de petición, es decir, van a entrar a conocer temas que estén acordes a su competencia cuando sea demandada su intervención, porque la ciudadanía no puede resolver de una manera extrajudicial un conflicto que pudieran tener. Y de ahí nace lo que establece el artículo 28 de la Constitución. Anoten este artículo porque va a ser contenido de examen. Y básicamente el artículo 28 de la Constitución, no recuerdo si ya lo habíamos visto, abre esa posibilidad para que todos los ciudadanos podamos acudir a... Vamos a pedirle a alguno que tenga su Constitución a mano que nos haga favor de dar lectura a este artículo. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches. Hacer referencia al artículo número 28 de la Constitución. Correcto. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En material fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes para cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Muy bien. Vean lo importante del artículo 28 porque es la norma constitucional que es la de mayor jerarquía, la que establece la libertad que tenemos todos los ciudadanos de acudir a las dependencias o a las autoridades correspondientes, y estas peticiones las podemos plantear de manera individual, es decir, como personas, o de manera colectiva, persona individual o persona jurídica, que ya lo vimos cuáles son y cuál es la diferencia. Y estas dependencias están obligadas a resolvernos. Y como les decía, hay situaciones en las cuales un conflicto no se puede dilucidar o no se le puede dar respuesta de manera extrajudicial, es decir, sin la intervención de un órgano jurisdiccional. Y hay algunos casos en los cuales primero debemos de agotar la vía administrativa, que es el caso al que hace referencia el artículo 28 constitucional. Ahora les voy a pedir favor a alguien que tenga también la Constitución, que nos apoye leyendo el artículo 29 de la misma norma, porque este hace referencia ya específicamente a esa facultad o a esa acción procesal que todos los ciudadanos tenemos derecho a aperturar. Antes de leer este artículo, vamos a dejarle la palabra primero a Sandra Orozco. Y bueno, no vi quién era alguien más. Sandra. Buenas tardes, licenciado. Bueno, ¿puedo leer el artículo 29? Muy bien, mejor. Dice artículo 29, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática
En caso de denegación de justicia, no se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Muy bien, gracias. Entonces, este artículo 29 es el que ya nos da la base o es el fundamento legal para iniciar con la acción procesal. Y básicamente lo que establece nuestra Constitución es que toda persona, todos los ciudadanos guatemaltecos o los extranjeros residentes en el país o los que estén en tránsito, tienen derecho y libertad de acudir a los tribunales de justicia. Es decir, de realizar esa acción, de poner en movimiento un órgano jurisdiccional para que sea él el que resuelva el conflicto que se le ponga bajo su conocimiento. Obviamente ya vimos que cada órgano jurisdiccional tiene su propia competencia y es en ese órgano en donde se debe dilucidar la litis o el conflicto o el pleito legal. Es decir, si se trata de un tema civil, va a ser ante el órgano jurisdiccional que tenga esa competencia. Si se trata de un tema tributario, va a ser ante un órgano jurisdiccional que tenga competencia en materia tributaria, un órgano penal, un órgano laboral, un órgano de familia. Pero todos los guatemaltecos, todos los que estamos dentro del territorio nacional, tenemos derecho a iniciar una acción procesal, es decir, poner en movimiento el sistema de justicia a través del conocimiento que hagamos a un órgano jurisdiccional de un conflicto que exista con otra parte. ¿De qué manera se le va a poner en conocimiento? Pues anteriormente vimos que va a ser a través de una demanda o, en su caso, a través de una denuncia, si estamos hablando de derecho penal. Ese es el acto introductorio a través del cual vamos a dar el paso inicial para iniciar la acción procesal, es decir, para poner en movimiento a un órgano jurisdiccional. En esta diapositiva vamos a tratar de explicar de una manera de ejemplo qué es la acción procesal. Y aquí vamos a manejar tres conceptos. El primer concepto es el proceso, el segundo concepto es el procedimiento y el tercer concepto es la acción procesal. Todos estos conceptos están íntimamente ligados, están entrelazados, pero cada uno de ellos, recordemos que tiene su propio significado, tiene su propia acepción, tiene sus propias reglas y tiene su propia función. Veamos, pues. Para entender la acción procesal, primero hablemos del proceso. Y el proceso es el recorrido. El procedimiento es la forma en que hace el recorrido. Y la acción procesal es el arranque con el cual da inicio ese recorrido. Trasladémoslo a un ejemplo. Supongamos que se va a llevar a cabo una carrera. En una carrera, una de las primeras cosas que se realiza es delimitar cuál va a ser el recorrido de la competencia. Cuántos kilómetros va a tener la competencia, si se trata de una maratón, de una media maratón, si se trata de 5 o 10K. Ese va a ser el recorrido. Entonces, ese es el proceso, si lo hacemos como una analogía a la acción procesal. El procedimiento va a ser la forma en que se hace el recorrido. Si lo llevamos al ejemplo de una competencia, entonces ya tenemos a través del proceso delimitado el recorrido, pero el procedimiento va a ser las reglas y las normas que van a imperar en esa competencia. Si va a ser caminata, si va a ser maratón, o si ese recorrido va a ser en bicicleta, si ese recorrido va a ser... La forma en que se va a hacer el recorrido es el procedimiento, es decir,
donde están las normas sobre las cuales se va a trazar esa competencia. Y la acción procesal la vamos a equiparar o la vamos a comparar con el ejemplo que estamos teniendo con la línea de salida. La línea de salida es la acción procesal porque ahí es donde arranca la competencia. Y lo mismo sucede con los procesos, con los conflictos que son sometidos a los órganos jurisdiccionales. La ley ya nos deja establecido cuál es el recorrido que debemos realizar jurídicamente hablando para tramitar, por ejemplo, una demanda de divorcio. La misma ley procesal nos da el procedimiento, cuáles son las reglas o los pasos que tenemos que ir realizando para poder obtener una sentencia. Y la acción procesal es el inicio de ese litigio, el inicio de esa demanda o el inicio de esa denuncia, en donde se le va a dar intervención al órgano jurisdiccional competente para que sea él el encargado de velar y establecer que se cumpla tanto con el proceso y con el procedimiento. Y si quisiéramos llevar este ejemplo si quisiéramos comparar la acción procesal o el proceso como tal al ejemplo que estábamos viendo de la competencia, ¿cuál sería el final o cuál sería la meta dentro de este proceso? Vamos a ver si alguno de ustedes me puede decir cuál sería la meta hablando procesalmente dentro de un litigio. Alcanzar la sentencia. Muy bien, Herbert. La meta sería la sentencia, porque en todo proceso es eso lo que buscamos, obtener una sentencia, y la sentencia no es otra cosa que la decisión que ha tomado el juez para darnos o no la razón, para establecer si la demanda tenía una base jurídica, tenía una base fáctica y tenía una base probatoria, porque esos son tres aspectos fundamentales que debe llevar también una demanda, una acusación que empieza con una denuncia. Debe tener sustento jurídico, debe tener sustento fáctico, que es la parte argumentativa, y debe tener sustento jurídico, fáctico y sustento legal. Es decir, en esta fase se tiene, para que el juez logre llegar a una sentencia, tiene que hacer la integración de lo que se está pidiendo, de lo que se está planteando, si eso que se está planteando entra dentro del universo legal que es de su competencia y si cumple con la normativa jurídica establecida tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la ley del organismo judicial y en la propia ley de la materia. Entonces nos queda claro que la acción procesal es el inicio de un proceso. Ya vimos qué es el proceso, ya vimos qué es el procedimiento y cuál es la forma adecuada de llevarlo. Recordemos que si no se cumple con todos estos pasos, se corre el riesgo de que una sentencia pues sea declarada nula, sea modificada o que tenga que volver a iniciarse todo el procedimiento si el juez de garantías y los jueces de sentencia no cumplen con velar porque se lleve a cabo de manera legal el recorrido y el procedimiento. Entonces, podemos concluir que la acción procesal es el primer momento en un proceso, es decir, es la línea de salida de un proceso. Y la acción procesal, lo que les mencionaba hace un momento, está relacionado con la demanda. ¿Por qué con la demanda? Porque la demanda es el escrito por medio del cual
se pone en movimiento un órgano jurisdiccional. Es el primer escrito que se presenta, y en el caso de derecho penal, pues va a ser de diferente forma. Ahí no se llama demanda, ahí el proceso penal puede iniciar por medio de una denuncia, de una querella, de una prevención policial, o puede iniciarlo el Ministerio Público por conocimiento de oficio. En las otras materias va a iniciar a través de la demanda. Ahora bien, es importante que cuando se vaya a iniciar esta acción, se cuente con la asesoría de un profesional del derecho. ¿Por qué? Porque esta primera acción que se realiza, este escrito primario que se presenta, que es la demanda, debe cumplir con requisitos de forma y de fondo. Porque en caso no se cumpla con los requisitos de forma o de fondo, en algunos casos va a ser rechazada y no se le va a dar trámite, y en otros casos se le va a interponer lo que en derecho se denomina previo, es decir, le están poniendo antes de admitirlo, usted me tiene que corregir o me tiene que acreditar determinada situación. Por eso, yo no sé si ustedes han escuchado en algunos casos prácticos donde se presenta una demanda que los jueces interponen un previo, es decir, subsane el error de forma o de fondo que no está en el escrito inicial, y si lo subsana, le voy a dar trámite. Es importante que como expertos y conocedores del derecho, cuando vayamos a iniciar una demanda, independientemente de qué materia se trate, nuestra base sea la norma jurídica específica y las normas generales de derecho. Y en los casos en donde no esté definido de una manera taxativa, pues hagamos uso de leyes que complementen el contenido de forma y de fondo que debe de tener una demanda. Entonces nos queda claro cuál es el primer escrito que se presenta para poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Pues es la demanda, o en derecho penal es a través de una denuncia, de una querella, de una prevención policial, o el conocimiento de oficio, que es una facultad del Ministerio Público, entrar a conocer sobre la posible comisión de algún delito que sea denunciado de manera pública. Obviamente, los fiscales del Ministerio Público, las oficinas de atención permanente, que son las que dan trámite a las denuncias, tienen que verificar si la denuncia pública que se hace cumple con determinados requisitos, porque no se le puede dar trámite a cualquier noticia que nos informe sobre la posible comisión de un delito, y más ahora en esta época en donde las redes sociales juegan un papel importante para la denuncia ciudadana. Si se le da trámite a todo lo que circula en redes, pues el Ministerio Público obviamente se saturaría de denuncias que muchas veces no tienen fundamento, pero hay otras que sí llenan los requisitos que establece la ley y se entran a conocer de oficio. Por ejemplo, hay casos de corrupción que se denuncian constantemente. Esos casos son analizados por la Fiscalía encargada de perseguir temas que tengan que ver con corrupción, y se establece en primer lugar la veracidad se establece la posibilidad de la existencia de esa denuncia. Hay otros casos en los que son denuncias anónimas y de primera mano, con las averiguaciones preliminares que se realizan, se establece pues que no amerita iniciar una denuncia porque la misma no tiene los indicios básicos o el sustento necesario.
Hay otros casos, y creo que ustedes lo han visto, en donde, por ejemplo, se denuncia, alguien sube a las redes algún video en donde se está cometiendo maltrato contra algún menor de edad o se está ejerciendo algún tipo de violencia contra la mujer. En esos casos, a través de las oficinas de monitoreo que tiene el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, se le da seguimiento a estas denuncias, y si se verifica que ese hecho es en territorio nacional, que es un hecho que no ha sido conocido y que se está denunciando por primera vez, se le abre una carpeta ministerial, es decir, se inicia con el conocimiento de oficio y se realizan todas las diligencias necesarias, primero para identificar a la víctima, el lugar de su residencia, dónde contactarla, o si está en riesgo, pues hacer las acciones necesarias para que el caso no lleve a consecuencias más graves, y también como parte del proceso es empezar a identificar al sindicado, al agresor o al posible responsable. ¿Vamos claros hasta acá o hay alguna pregunta? Todo bien, licenciado. Todo claro, licenciado, gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, veamos cuál es la naturaleza jurídica de la acción procesal. Pues, como lo veíamos, la acción procesal tiene su naturaleza jurídica en el derecho de petición. Esta, anótenla porque seguramente va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción procesal? La naturaleza jurídica es el derecho de petición establecido en el artículo 28 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esos dos artículos constitucionales, anótenlos porque recuérdense que en los exámenes regularmente preguntamos fundamento legal. Todos los temas que tratemos que tengan que ver con derecho procesal, obviamente tienen que tener un sustento legal. Es decir, nada de lo que se discuta en derecho procesal va a ser tomado por decisiones discrecionales o que no estén reguladas en ley. Recordemos que la propia Constitución Política de la República de Guatemala regula dos principios básicos, y uno es el principio de legalidad, que no es otra cosa que cualquier situación que se discuta en los tribunales de justicia tiene que estar normado, tiene que estar regulado. Entonces, como buenos abogados que vamos a ser, debemos de conocer y manejar muy bien nuestras leyes, porque todas nuestras peticiones, ya sean escritas o sean verbales, independientemente del juzgado en el que estemos litigando o que estemos realizando la función de juez, tenemos que fundamentarlas en derecho, tenemos que fundamentarlas en la ley. Primero en las normas generales, en la Carta Magna, que es la Ley Superior de Guatemala, y luego en las normas específicas. Recuérdense que un proceso puede perder validez si no tiene la debida fundamentación. Dentro del derecho procesal debe de cumplirse con el principio de debida fundamentación, es decir, que la decisión que está tomando el juez tenga sustento legal. Y vamos a pedirle a alguien que tenga su ley del organismo judicial que nos haga favor de leer el artículo 57, el cual regula también todo lo relativo a la acción procesal. Artículo 57, por favor, y también anótenlo como posible pregunta de examen. Artículo 57, justicia.
La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Muy bien. Este artículo es de suma importancia para el tema que estamos viendo hoy con relación a la acción procesal. Primero, nos vuelve a poner en claro que la función jurisdiccional o la facultad de conocer conflictos de los ciudadanos o de los ciudadanos con alguna dependencia del Estado corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el ente rector superior del organismo judicial y es a través de la organización que realiza de los diferentes tribunales a los cuales se les otorga competencia que tienen esa facultad, dice la ley, de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Esto es importante porque el derecho tiene varios momentos y tiene varias etapas. Hace un momento decíamos que lo que esperamos al final de un proceso o la meta de un proceso es tener una sentencia. Obviamente esa sentencia tiene que quedar firme para que ya pueda ser ejecutada. Y son los mismos órganos jurisdiccionales de ejecución los encargados de velar porque la sentencia que ha sido dictada y que ha sido ratificada y que ha quedado en firme sea cumplida, porque si no todo el proceso no tendría ningún objeto, que finalmente lleguemos a una sentencia y no haya un órgano jurisdiccional que tenga ese poder coercitivo de hacer que se cumpla la sentencia. Por eso dice que a la Corte Suprema de Justicia, a través de los tribunales o de los juzgados que ellos designen, les corresponde también promover la ejecución de todo el proceso sería en vano, porque no se daría cumplimiento a lo que establece la sentencia. Otro aspecto importante de este artículo y que tiene que ver con la acción procesal y que está íntimamente relacionado con los artículos 28 y 29 constitucionales que leímos acerca del derecho que tenemos todos los ciudadanos de acudir a las dependencias administrativas y de acudir a los tribunales de justicia, es que el ideal, y hablo de ideal porque recordemos que nuestro sistema de justicia, si bien ha tenido avances, pues aún tiene falencias, pero el ideal que establece la ley, en primer lugar, la justicia es gratuita, es decir, por acudir a un órgano jurisdiccional, los juzgados no nos tienen que cobrar, no nos van a cobrar, porque de acuerdo a la ley, impartir justicia no tiene ningún costo para la ciudadanía, es gratuito y regula también el principio de igualdad que está normado en la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es que, ¿quién conoce cuál es el símbolo de la justicia? Una balanza. Una balanza. La dama de la justicia. Pero la justicia, ¿qué es lo que tiene en los ojos? Una venda, es porque tiene que ser igual para todos, o sea, no tiene que ver como a una persona específica para juzgar, o sea, que va a juzgar a todos por igual. Muy bien. Y hablo de que ese es el ideal, porque aún faltan muchas cosas que superar. El hecho de que tenga una venda en los ojos es porque el sistema de justicia es exactamente, como dice Adán Mendoza, tiene que ser imparcial. El juez no debe ver la condición económica, social, intelectual, cultural del demandante o del demandado para resolver.
su resolución va a estar basada en hechos y en derecho. Obviamente, como la justicia está en manos de seres humanos, y los seres humanos, pues en algunas ocasiones nos equivocamos en nuestras decisiones y en otras hay personas que son susceptibles a corromperse, pues no se logra ese ideal. Pero para eso existen los remedios procesales, en donde si se ha tomado una decisión injusta o equivocada, pues va a haber un órgano superior que va a tener, muy bien, los seres humanos se corrompen, va a tener esa facultad de corregir esa injusticia y que la justicia vuelva nuevamente a ser ciega y que le dé la razón a quien le asiste, independientemente que sea una persona pobre o que sea una persona adinerada, que sea una persona intelectual o una persona con bajo nivel de escolaridad. No tiene que ver raza, religión, ni hacer excepción de ninguna clase. Por eso es que este artículo dice que la justicia, en primer lugar, es gratuita y es igual para todos. Y lo importante, muy bien, debe ser igualitaria, y lo importante es que todos tenemos libre acceso a los tribunales para ejercer nuestras acciones. Lo único que tenemos que cumplir, como les mencionaba hace un momento, es con los requisitos de forma y de fondo, es decir, seguir las reglas del proceso, seguir las reglas del procedimiento, para que esa acción procesal o ese inicio de nuestra demanda o de la denuncia pueda llegar a una sentencia que nos satisfaga. Por eso decíamos que que una demanda o una denuncia que se presente debe estar debidamente fundamentada. Ahora yo quiero hacer un previo a esta situación. Recordemos que hay un principio en derecho que es que básicamente se usa en derecho penal, pero a mí me gusta aplicarlo para cualquier rama del derecho. Y este es el de mínima intervención estatal. Muchas veces los ciudadanos hemos perdido la capacidad de platicar, de dialogar, de conciliar, de llegar a acuerdos. Y por esa razón es que también los órganos jurisdiccionales, los juzgados o los tribunales, como los queramos llamar, están con una carga excesiva de trabajo. Lo mismo sucede con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque muchas veces por esa falta de diálogo, por esa falta de consensos, los ciudadanos pretendemos que todo lo arregle el Estado, cuando en una sociedad civilizada hay situaciones que podríamos de una manera conciliatoria arreglar y no habría necesidad de llegar a estas instancias, de poner en movimiento el sistema de justicia. ¿Y a qué me refiero? Fíjense que un alto porcentaje de las denuncias que se presentan en el Ministerio Público son por situaciones que pueden arreglarse de una manera amigable a través de la conciliación, a través del diálogo. ¿Y a qué me refiero? Que en el Ministerio Público se recibe un alto número de denuncias que con el vecino no se pusieron de acuerdo hacia qué lado se tira la basura, o que el vecino lo insultó y el otro lo amenazó. Cuando esas situaciones pueden resolverse de una manera amigable, no es necesario llegar a instancias judiciales para resolverlo. Y no porque el Estado no pueda intervenir, sino porque si queremos lograr una justicia efectiva, debemos dejar espacio para que los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público conozcan los casos que realmente ameritan su intervención, porque muchas de esas denuncias son desestimadas y otras terminan en conciliaciones dentro de una sede fiscal. Entonces nosotros como profesionales del derecho, que primero Dios
van a ser ustedes en el futuro, tengan presente que el mejor abogado no es el que gana un litigio, sino el que logra un mejor acuerdo o una conciliación previo a que intervenga el aparato estatal de justicia. De esa forma vamos a lograr una justicia pronta, cumplida y efectiva. Pero eso está en nosotros los ciudadanos. Esa es la parte en donde tenemos que ejercer liderazgo, y ustedes que son el futuro de Guatemala deben de llevar esa mentalidad, que las diferencias que pudiéramos tener en lo familiar, en lo laboral, en lo social, no siempre lo vamos a resolver a través de denuncias o demandas, porque eso en muchas ocasiones, lejos de resolver el conflicto, lo que hace es prolongarlos por mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero? Aquí hablo de muchos aspectos que tienen que ver con el tema de valores y la formación moral que cada uno de nosotros tengamos. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay casos en los cuales se tiene que llevar a una persona a demandar por alimentos? Si lo normal es que si yo tengo hijos, o la misma lógica me indica que si yo tengo hijos, independientemente que me separe de mi esposa o de mi conviviente, mi obligación es proveerle a mis hijos todo lo que ellos necesitan. Y eso no debería de ser claro, los hombres no lo asumen. Y eso debería de ser algo moral, un deber moral, porque no es necesario que un juez me imponga una cantidad de dinero cuando yo sé que es mi obligación proveerle a mi hijo alimentación, que es necesario proveerle educación, salud. Lamentablemente, los juzgados están saturados de estos casos. Y en defensa de los hombres, como a mí me gusta ser parejo, por lo que decía la compañera, hay casos también en donde los hijos son utilizados para lograr algún interés de la cónyuge o de la conviviente. Esos casos de paternidad, esos casos de relación deberían de arreglarse entre los padres, porque si ambos padres son responsables, lo que buscan es el bienestar de los hijos. Y podemos hablar de todas las ramas. En derecho laboral, si hay patrones conscientes y hay trabajadores conscientes, muchas veces no sería necesario, si no es una cuestión de conciencia social, pagarle al trabajador sus prestaciones. Y también el trabajador no demandar por cosas en que él sabe que ha incurrido en error. Lamentablemente, pues el sistema de justicia está saturado de un montón de estos casos en donde fácilmente se podría agotar la vía conciliatoria y la vía del diálogo. Vamos a ver quiénes levantaron la mano. Vamos a dejarles ahí un par de minutos para que nos comenten. Licenciado, buenas noches. Yo sé de un caso de niñez donde pues era un problema de pareja, y pues el papá involucró a los niños, ¿verdad? Fue a poner una denuncia a la mujer, ¿verdad? Diciendo de que ella había abandonado a los hijos. Entonces aquí pues ya se lleva un proceso con PGN, ¿verdad? Ajá. Y el juez, bueno, el día que llegó a la casa a traer a los niños, pues por motivo de tiempo, ¿va? Ya no hubo audiencia. Y bueno, dijo de que los niños, a través de la entrevista que le hicieron a los niños y a la mamá de los niños, decidió que los niños se quedaban con la mamá. Pero dejó una fecha para una primera audiencia. El juez dicta que el niño
el niño menor queda con el papá, siendo el papá alcohólico, fumador, una persona irresponsable. Bueno, pues el niño ya tiene 9 años y el niño ya puede hablar, ya puede decidir con quién de los dos quiere estar. El niño dice que quiere estar con la mamá y el juez hace todo lo contrario. Muy bien. Fíjense que para eso existen recursos legales para poder dejar sin efecto ese tipo de resoluciones. Obviamente hay muchas cosas de esos casos o interioridades que desconocemos, aunque los jueces que ven temas de niñez y adolescencia, su actuar de acuerdo a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia debe estar basado en el interés superior del niño, niña o adolescente. Hasta donde yo conozco, pues estos jueces se auxilian de un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales que establecen la idoneidad de la persona que va a ejercer su custodia. Pero obviamente, en todo caso que es sometido a discusión, pues van a haber dos historias. Y es a través de reconstruir, a través de la prueba, quién de los dos tiene razón. Obviamente, no estamos cerrando los ojos a que en muchas ocasiones se van a tomar decisiones equivocadas, ya sea por desconocimiento, y en otras, pues quizás sí con conocimiento de causa se afecte los intereses de los niños. Pero esto que nos quede como un mensaje de que es mejor una conciliación que un pleito. Un buen abogado es aquel que logra una conciliación antes de llegar a un litigio. Voy a terminar con las teorías de la acción procesal. Existen 3 teorías. Uno es la teoría de la acción procesal como un derecho abstracto. En esta teoría, pues todo se ve desde un punto de vista abstracto, es decir, de interpretación. Luego está la teoría como un derecho concreto de obrar. Esta, la acción procesal, la ubica desde un punto de vista concreto. Y por último, la teoría como un derecho autónomo que establece que la acción procesal es independiente, que pertenece a la persona, ya que si ella quiere accionar, lo hace, y si no quiere, no lo hace. Esta es la teoría que a mi juicio es la que más se adapta a nuestro derecho, la teoría como un derecho autónomo, porque somos los ciudadanos los que decidimos si accionamos o no lo hacemos. Obviamente, como sucede en todos los casos, siempre va a haber algún tipo de excepción. Y cuando hablamos de las clases de acción, nos referimos a que va a depender de la materia a que corresponda. Vamos a hablar de acción civil, penal, delitos de acción pública, acción de instancia particular. Hay acciones que son eminentemente indemnizatorias, acciones laborales y acciones administrativas. Y los titulares de la acción, pues son todos aquellos que tienen participación dentro del proceso. Hablamos de sujetos procesales o las partes, como se le denomina también, y los jueces, que son los que tienen la decisión final. Ahora, anoten esta pregunta, porque esta no está en la presentación. ¿Cuáles son los elementos de la acción? ¿Cuáles son los elementos de la acción? Y la respuesta de esta pregunta, y la vamos a ampliar en la siguiente clase, son el sujeto, el objeto y la causa de la acción. ¿Anotaron cuáles son los elementos de la acción? El sujeto, el objeto y las causas de la acción. Y una pregunta más que quiero que anoten. ¿Cuáles son los presupuestos de la acción? Obviamente estamos hablando de acción procesal, ¿verdad?
Y los presupuestos son todos aquellos requisitos. Los presupuestos de la acción procesal son todos aquellos requisitos que deben cumplirse por las partes para accionar o defenderse. Son todos aquellos requisitos que deben cumplir las partes procesales para accionar o defenderse y que el juez pueda conocer el fondo del asunto. Esas dos preguntas, pues los que asisten a clases se les va a facilitar porque van a estar dentro de sus notas. Entonces, ¿qué dijo Oli? Disculpe. ¿Cómo? ¿Que pueda conocer qué? Para que el juez pueda conocer el fondo del asunto. Muy bien, entonces ya les había compartido Miguel Ángel una presentación. El día de hoy les van a estar compartiendo dos, o no sé si ya se las compartieron, y el día viernes les voy a compartir la del día de hoy. Así que vamos a dejar hasta ahí nuestra clase y nos vemos el día viernes, siempre a las 6 de la tarde, primero Dios. Cualquier duda, consulta que tengan, me la pueden hacer llegar a través de Miguel Ángel. Y pues siempre recordemos que estamos abiertos a escuchar sugerencias porque lo que queremos, en primer lugar, es que aprendan y en segundo lugar, que todos aprueben el curso. Así que me da mucho gusto poderlos saludar, aún cuando sea de manera virtual. Esperemos que primero Dios este año ya logremos vernos presenciales, porque creo que sí hacen falta las clases presenciales, pero mientras tanto pongamos todo nuestro esfuerzo y dedicación para no aprender para el examen, sino aprender para la vida y que en el futuro seamos los mejores profesionales del derecho. Les deseo muy buena noche y una buena semana de actividades. Bien. Gracias.